Buenos días a Carlos Álvarez, al profe Carlos Saavedra. Muchas gracias me ayudó en algunas cositas ahí efectivamente, gracias por la introducción. Está muy importante esta discusión sobre las reinfecciones, creo que es un motivo de consulta técnico-científica permanentemente que amerita ser discutida, y más en este momento con el asunto de la declaración del Ministerio de la OPS sobre la eliminación de las pruebas de PCR para viajeros internacionales, que creo que es parte de la discusión técnica que debe asumirse. El propósito de la presentación en este momento es la de intentar dar un panorama de qué es lo que se está haciendo con el diagnóstico, y cómo se puede de alguna manera transferir algunos de los elementos, incluso de los que comentaba ahorita el profe Carlos Saavedra, de cómo llevar algunos de esos conceptos a la clínica, intentando mejorar la sensibilidad de los diagnósticos. Los datos que les voy a presentar hacen parte de un proyecto que ha sido financiado, un proyecto multicéntrico en varios hospitales y clínicas del país, en el que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencias. ¿En qué momento se necesita diagnóstico? Lo hemos visto muchísimas veces, los pacientes lo viven, los profesionales viven también las dificultades de hacer el diagnóstico, pero pues nos convoca particularmente el asunto de tener que confirmar la infección en pacientes sintomáticos, que es cuando más nos interesa tener un dato claro cerca del diagnóstico final o la confirmación diagnóstica de los casos, pero pues también en el caso de las búsquedas y el triage, en los casos sospechosos, la búsqueda de asintomáticos para detectar cadenas de contagio y de transmisión, en los casos de las personas que han sido contactos de confirmados, y también en los estudios relacionados fundamentalmente con la detección comunitaria del virus y las cadenas de transmisión, y para evaluar también la incidencia de los casos. En el caso de la PCR, tenemos unos antecedentes en ese sentido. Pues Colombia dio un salto grandísimo de procesar 1.000 pruebas de PCR en marzo a procesar en este momento 30.000 muestras o 40.000 muestras diarias, y alrededor de pasar de 2 laboratorios o un laboratorio de biología molecular a tener en este momento 140 laboratorios en el país avalados para hacer la detección molecular del SARS-CoV-2. Eso requiere unas condiciones, y ha requerido unas condiciones fortísimas de fortalecimiento de los laboratorios especializados en bioseguridad, en técnicas moleculares, el personal altamente entrenado para los virólogos y los biólogos moleculares. Ha sido la cosecha en este momento, después de mucho de prepararse y formarse. Son personas que están siendo requeridas en todos los laboratorios y van a seguir siendo requeridas. La mala noticia, como lo planteamos ahora, es que las condiciones de evaluación y diagnóstico del SARS-CoV-2 van a continuar, van a seguir adelante por lo menos algunos años más, y se requiere seguir fortaleciendo y avanzando y ofreciendo alternativas para el diagnóstico. E inclusive, en el mejor de los casos, que seguramente lo veremos ahora, si aparece una vacuna que tenga la capacidad y la eficiencia, la eficacia adecuada, pues en ese caso, inclusive en esos momentos se requieren hacer diagnósticos diferenciales y evaluar eventualmente la eficacia de la vacuna sobre la base de la detección del SARS-CoV-2. Existen varias alternativas, las cerradas, como estas que ustedes conocen muy bien, que frecuentemente se utilizan en diferentes clínicas y hospitales. Las del GeneXpert, que ha migrado pues de toda su plataforma de micobacterias y otros patógenos a hacerlo también con SARS-CoV-2. El IgNOW de Abbott o el BioFire de bioMérieux, que adicionó al panel respiratorio el SARS-CoV-2, que significa una clara ganancia de las posibilidades de hacer un diagnóstico oportuno, rápido, sobre todo en urgencias o en pacientes severamente enfermos, que requieran un diagnóstico rápido y en los que no transiten por aquella ruta un poco aleatoria de enviar las muestras a un laboratorio de referencia, con las dificultades que ya conocemos y de retorno y oportunidad de la entrega de los datos, que es la principal dificultad realmente en este momento para el diagnóstico molecular en Colombia. Creo que no ha sido solucionado adecuadamente este asunto, y la pugna pues entre los laboratorios diagnosticadores, las IPS y las EPS, acerca de qué está pasando con eso, pues no ha sido suficientemente
definido para facilitar y garantizar el reporte oportuno en los pacientes que más lo requieran. Entonces nosotros lo que estamos haciendo como parte de nuestro proyecto del Ministerio de Ciencias y adicionalmente pues como una iniciativa propia nuestra, en parte los compromisos que tenemos es entregarle al Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud, un sistema de diagnóstico rápido, eficiente y económico que nos permita no solamente detectar SARS-CoV-2, sino rápidamente también por lo menos otros 4 virus respiratorios. Entonces, simultáneamente. Y para ello, pues parte de los compromisos consistía también en probar, porque el sistema de salud también está interesado en saber si los kits que están llegando de China, de Corea, de Turquía, de Estados Unidos están funcionando correctamente. Entonces tomamos la decisión también de evaluar diferentes sistemas de diagnóstico que nos permitieran definir cuál de ellos se pudieran recomendar claramente en aquellas instituciones que prefieren utilizar sistemas de diagnóstico diseñados para diagnóstico específicamente, como estos que les estoy presentando aquí, del Dynamicer o el Molecutec, o este que es el que más se ha utilizado en Colombia, que es el Allplex, que tiene unas características especiales. Cada uno de ellos, me devuelvo, cada uno de ellos tiene unos targets que son claramente identificados. En el caso de esto, del Molecutec, pues estará la polimerasa o el gen E, y siempre, ojo con esto, porque es parte de los grandes problemas que han mostrado algunos de los sistemas de diagnóstico, la amplificación simultánea a partir de las muestras de secreciones respiratorias, la amplificación simultánea de un gen de control interno, que no siempre ocurre. En este caso sí, lo estoy marcando aquí a propósito, y en el caso del Dynamicer también, porque trae la detección de un gen de actina, adicionalmente del gen N del virus y el RDRP también del virus. En el caso de Allplex, lo que hemos identificado y detectado es que hay una gran dificultad, porque a pesar de que tenemos la detección de 3 genes virales o la posibilidad de detectar 3 genes virales, pues el control interno no es un control interno de la muestra, sino un control interno del sistema. Entonces, lo que hemos visto frecuentemente es que tiene una gran proporción de indeterminados porque no amplifica el control interno, o no hay manera de verificar la calidad de la muestra, que es lo que se pretende con este control interno, amplificación de un gen interno que se llamaría entonces en este caso un control interno. Entonces hemos evaluado lo que hacemos los laboratorios de referencia es la técnica de Berlín en la Universidad de Charité de Berlín. Estamos ensayando por nuestra alianza con el Instituto Pasteur el sistema del protocolo de la OMS de francés, del Instituto Pasteur OMS, que es el que se utiliza en Francia, que utiliza 2 genes que tienen una alta sensibilidad, que reconocen, 2 genes, no, perdón, dos fragmentos que identifican el ORF1A1B, y también una empresa inglesa, kit coreano, que es frecuentemente usado en Bogotá por la Secretaría de Salud de Bogotá y por la Universidad de los Andes, por ejemplo, y estas otras pruebas que ya les acabo de mostrar a ustedes, que tienen siempre el principio de detectar fundamentalmente 2 genes virales y un gen de control interno. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos a partir de nuestros trabajos de MinCiencias y otros trabajos de epidemiología y seguimiento en conjunto con la gobernación de Cundinamarca, tenemos muestras positivas y negativas. A partir de ellos hacemos extracciones y amplificación de esas muestras, de 215 muestras, y hacemos una comparación de desempeño operativo, de desempeño de cada uno de los sistemas, evaluando siempre contra el sistema de Berlín Charité, en el que teníamos detectados pues 98 muestras positivas, 117 negativas, y empezamos a comparar. Les insisto con este de Pasteur, que detecta 2 genes de la ORF1, de la polimerasa, el sistema del CDC de Estados Unidos, el Allplex comercial, el Dynamicer y el Molecutec. Y si ustedes se dan cuenta, pues hay una gran diferencia acerca de la capacidad de detectar los positivos y los negativos, y las dificultades gigantescas que existen con algunos de ellos, en los que se tienen que declarar como indeterminados, pues porque no, según los requisitos de cada uno de los kits, no funcionan suficientemente bien para permitir definir si está o no está la muestra positiva o negativa. Son indeterminados, y eso genera deficiencias grandes alrededor de la especificidad de cada una de estas pruebas. Entonces,
calculando los datos con cada uno de estos resultados, encontramos entonces que hay unos que se comportan muy bien. Todos estos son comparados con el sistema de Berlín de la Universidad de Charité. Entonces tenemos que la sensibilidad para el caso del sistema OMS Pasteur del 97% es el que mejor se comporta con respecto a Berlín, y los otros se comportan pues de una manera elevada, pero en algunos casos, pero no en otros. Entonces, realmente hay algunas dificultades de marca a marca que tienen que ser evaluadas. La dificultad con esto es que hasta ahora, imagínense ustedes que hasta ahora, después de 6, 8 meses de estar en este problema, hasta ahora se están exigiendo los reportes de validación interna a nivel del país para este tipo de asuntos, porque por asunto de la pandemia había una definición de que se podían importar todos los reactivos y podrían utilizarse directamente usando solamente los datos originales de sensibilidad y especificidad analítica generadas por el laboratorio fabricante. Entonces, lo cual no ocurre normalmente para otro tipo de pruebas. Todas las pruebas tienen que ser sometidas a un proceso de validación nacional, y entonces en ese sentido pues ahí hay una dificultad que hasta ahora está empezando a solventarse, y que es importante tenerla en cuenta ustedes, que en algún momento deben tomar decisiones acerca de cuáles son los sistemas de diagnóstico que están utilizando en su laboratorio, o cuando les reportan el resultado, tener en cuenta de cuáles son algunas de las variables que están involucradas en el diagnóstico, el kit utilizado, el tipo de gen amplificado y la sensibilidad analítica y lo que se llama el límite de detección, porque las diferencias son muy grandes. En ese sentido, la PCR de Berlín Charité pues, tiene una sensibilidad para el gen E de aproximadamente 5 copias por microlitro, y eso es una muy buena sensibilidad. El resto de kits, la mayor parte de ellos plantean que son de 100 copias para arriba, y eso seguramente ustedes lo van a encontrar, o lo han encontrado muy frecuentemente, la dificultad que significa encontrar resultados discordantes entre laboratorios, y eso es una situación que frecuentemente causa muchísimo malestar con los pacientes, con los prestadores, con los laboratorios y con los médicos tratantes, porque no se puede tomar una decisión acerca de si declarar el caso como un caso confirmado o no, porque tienen pruebas discordantes dependiendo del laboratorio y dependiendo del sistema utilizado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que discutirlo y hay que homogeneizarlo, y tiene que ser parte de una decisión técnica de los profesionales involucrados tanto en el diagnóstico como en la lectura y en la declaración de los casos. Entonces, en este caso, la situación es esta: cuando restamos el problema, cuando restamos la sensibilidad, cuando restamos el número de casos que fueron indeterminados, pues la sensibilidad se reduce altamente, sobre todo en y en esta prueba. Es decir, las sensibilidades se reducen porque en el caso de la sensibilidad, aquí está la sensibilidad de Berlín Charité, alrededor del 98-99%. El que mejor se comportó fue el de Pasteur. El de CDC, esta línea corresponde a 90% de sensibilidad. Allplex, Dynamicer y Molecutec. Molecutec tiene una sensibilidad un poco mayor, pero fíjense que la especificidad se reduce por la dificultad para confirmar casos y una gran cantidad de pruebas indeterminadas que no pudieron ser convalidadas desde el punto de vista del diagnóstico en esta comparación. Y eso obviamente genera unas dificultades grandísimas acerca de qué comprar y qué no comprar. Como parte del proyecto y como parte de una iniciativa, pues porque esto está circulando, creo que esto va a ser una alternativa. Ustedes tienen que tenerlo en la cabeza y en el visor, porque LAMP, ustedes saben que LAMP es una técnica de biología molecular que es mucho más económica, que no requiere un termociclador en tiempo real, y las características del procesamiento son menos exigentes desde el punto de vista reactivos y capacidades de los laboratorios de entrenamiento. Por lo tanto, entonces se ha tomado como una excelente alternativa, sobre todo en aquellos sitios donde no hay termociclado en tiempo real, porque se necesita un equipo que vale casi que la 10ª parte de lo que vale un equipo la 5ª parte de lo que vale un equipo de termociclado en tiempo real. Entonces puede ser utilizado. El resultado es que definitivamente se ve muy bien. Tiene un problema o una dificultad connatural
al sistema de LAMP, que es una amplificación isotérmica, y es que es subjetiva, es una evaluación de colores, porque lo que ocurre es un cambio en el pH dependiente de la reacción en el sistema de amplificación del ácido nucleico. Entonces tenemos que cuando cambia el pH, en el caso de los negativos, cuando cambia el pH se vuelve amarillo, si es negativo quedará rojo o rosado, y entonces uno tiene que tomar la decisión si es positivo o negativo dependiendo del cambio del pH. Obviamente hay unos controles, hay unos sistemas también que permiten evaluar de manera más objetiva, leer la densidad como un fotómetro, como un espectrofotómetro para decidir si sí o si no, pero en principio es un sistema que es muy rápido, económico y favorable. La concordancia, por lo menos para este que es de New England Biolabs, es el que mejor se ha comportado hasta ahora, con una concordancia de 91% con las muestras respecto a Charité Berlín. Y adicionalmente tuvimos este problema y esto se discutió con la empresa y ellos cambiaron a partir de estos resultados, cambiaron el gen que están utilizando y hoy en día el kit cambió porque la concordancia con respecto al control interno, que era la RNA-SAP, ahora se cambió por actina y funciona mucho mejor con una concordancia casi que absoluta detectando aquellas muestras, la calidad de las muestras. Les insisto con este asunto de la calidad de las muestras porque en las condiciones naturales de nuestro país, en que una muestra se toma, que no se sabe quién la tomó, quién la refrigeró, cuánto se demoró, cuánto llegó, todas las condiciones preanalíticas afectan muy, muy grandemente la sensibilidad final de la prueba para confirmar casos. Y para terminar un poco sobre el asunto de los anticuerpos, pues obviamente hay una situación muy compleja, la dinámica, ustedes conocen muy bien esta figura, pues porque la que tenemos en el caso en verde, el caso de cuál es la probabilidad de detectar el RNA dependiendo de los días de enfermedad, de inicio de síntomas, entonces tenemos que la mejor sensibilidad puede estar alrededor de entre el día 4 o 5 después de inicio de síntomas para hacer PCR, pero también tenemos la dificultad de que los anticuerpos aparecen tardíamente, las IgMs y IgGs, y eso hay que tenerlo en cuenta porque ha sido parte de la discusión y nos hemos ido muchas veces a mirar el consenso y a mirar las instrucciones del Ministerio de Salud sobre esto de la utilización de anticuerpos y pruebas de anticuerpos como parte del algoritmo diagnóstico, y pues realmente no ha tenido la fuerza que debería tener porque desafortunadamente las pruebas serológicas nacieron con un déficit desde los problemas de Inglaterra y España, y entonces vienen con un fardo de negativismo y de mala calidad que en general ha sido bien corregido por la industria de producción de estos sistemas de detección, pero que eso no ha cambiado la dinámica todavía de su utilización en el panorama diagnóstico. Me refiero particularmente, y esto lo conocen también muy bien ustedes, acerca de en qué momento se recomienda hacer una prueba. En general se recomienda en las pruebas, en general las pruebas serológicas, su mejor sensibilidad se reporta después de los 14 días del contacto o del inicio de síntomas. Y eso está perfectamente regulado en todo el mundo y así se sabe muy bien. Pero cuando se revisan los datos en detalle, por ejemplo, entonces cuando se comparan ahí hay una situación que hay que tener en cuenta, diferentes marcas de pruebas serológicas, hay variaciones grandes alrededor de la sensibilidad y me refiero en particular en pacientes que son confirmados por PCR y que tienen menos de 7 días de evolución de síntomas. Porque tenemos sensibilidades inclusive como esta, que son de 68 o 71%, en las cuales podría ser útil en algunos momentos, sobre todo en aquellos pacientes en los que la PCR no llega. Es decir, ustedes conocen todos los días y fuera de Bogotá, todos ustedes también saben, es muchísimo peor las condiciones porque el resultado no llega y puede o no llegar a los 8 días, a los 15 días o no llegar nunca, el resultado de la PCR. Y entonces la posibilidad de utilizar pruebas serológicas, eso está establecido en el consenso, pero mi impresión es que es una situación que debe también discutirse y ponerse al servicio porque hay evidencia alrededor de la capacidad de modificar y confirmar diagnósticos en aquellos casos en los que la PCR o no se tomó, no se ha tomado, no se va a tomar o no llegó el resultado. Y entonces tenemos una comparación y tenemos hoy en día pruebas rápidas de inmunocromatografía
que son las que tienen el comportamiento de menor sensibilidad. Las ELISAs un poco mejor, pero las CLIAs hoy en día, las quimioluminiscencias, los ensayos de quimioluminiscencia han demostrado que tienen inclusive en pacientes sintomáticos, pueden detectar fácilmente anticuerpos de IgM, casi que simultáneamente al momento de que las PCR son positivas. Ustedes conocen este trabajo, que es una revisión sistemática acerca de esto. Vemos la sensibilidad para las ELISA del 84%, de las CLIAs del 98% y de las inmunocromatografías de flujo lateral del 66%. Entonces, ahí hay unas dificultades grandísimas que están relacionadas con la marca, con la calidad, con el fabricante, que siempre hay que verificar. En ese sentido, pues hay el Instituto Nacional de Salud, en nuestro caso, nuestro grupo de investigación también ha hecho varias validaciones de anticuerpos que creo que ameritan ser discutidas y definidas para su uso en un contexto clínico y no solamente en un contexto, digamos, comercial, como se pretende a veces, que se monta un laboratorio en un garaje para hacer pruebas con todas las dificultades que eso significa y con toda la distorsión de la actividad de diagnóstico en esos casos. En ese trabajo lo que se ha planteado es que cuando la sensibilidad de la PCR es la más alta, alrededor del 70%, 72% hasta el día quinto o sexto. Los anticuerpos totales se pueden evaluar a partir, y la sensibilidad va aumentando con el tiempo a partir del día 11, o la IgM, que puede ser, estos son anticuerpos totales, o IgM también alrededor del día 12, 13, 14, y la IgG pues es más tardía, no tiene mucho interés desde el punto de vista diagnóstico. Pero esto ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando se hace, esto es tomado de este mismo artículo, cuando se hace la sensibilidad promedio del día 1 a 7 de los pacientes, cuando se hace una sensibilidad promedio de este grupo que está todavía seguramente sintomático, es importante recalcarlo, el de la PCR puede ser alrededor del 67% solamente. Para anticuerpos es baja, como es presumible, para IgM es baja, para IgG es baja. Esto significa anticuerpos sumados IgG más IgM, o sea, la probabilidad de pescar ambos en una prueba. Por eso es importante que las pruebas tengan la detección de ambos isotipos de anticuerpos para mejorar la sensibilidad. Pero cuando se utiliza en pacientes del día 1 a 7 la prueba molecular y la prueba serológica, miren, la sensibilidad puede ser cercana al 79%, 79% con respecto a hacer solamente la PCR. La pregunta es, ¿podemos mejorar los casos confirmados o haciendo una mezcla de ambas pruebas? Es posible. Y eso ha venido replicándose. Hemos tenido, se han reportado varios elementos alrededor de esto. El aumento significativo en la confirmación de casos cuando se hace una ELISA o una prueba de serológica para la confirmación de los pacientes sintomáticos menos de 7 días de evolución. Tenemos en este caso también igual las PCRs, es la cinética de la detección, la tasa de positividad dependiendo del tiempo, y cómo va aumentando también la tasa de positividad con respecto a IgM o IgG, pero lo importante es que tenemos un momento en el cual podrían ser útiles hacer y confirmar un número mayor de casos. Entonces, para cerrar, el doctor Carlos Saavedra comentaba ahorita que la respuesta inmunológica humoral no es clásica. Eso es literalmente para los inmunólogos ha sido un descalabro, porque seguramente que todo esto que estamos viendo con SARS-CoV-2 está ocurriendo con los otros coronavirus estacionales causantes de resfriado común, pero no lo sabíamos porque nunca ha sido de interés estudiar la inmunología a profundidad de esos coronavirus. Entonces, hoy en día sabemos que las características de la respuesta inmune son muy, muy complejas, que están también mediadas por todo el priming y por todos los antecedentes de infecciones previas con estos coronavirus estacionales que pueden estar modificando las características de la respuesta inmunológica para SARS-CoV-2. La siguiente parte de la conclusión es que la sensibilidad de la PCR, que siempre se discute acerca de ello, pues hay una gran cantidad de factores y eso se ha discutido muchísimo, pues es diferente cuando se hace en Francia o en Inglaterra o en Colombia acerca de la muestra y las calidades preanalíticas
del transporte, la toma del transporte de la muestra, en la que se ha también demostrado que hay grandes dificultades en nuestro país. Los kits comerciales deben ser validados. Los resultados falsos negativos de las pruebas tienen que evaluarse en el contexto de la evolución de la infección de cada paciente. Es claro que lo que priva en estos casos siempre es el criterio clínico, el criterio clínico para tomar la decisión de si un paciente cumple con criterios clínicos para definirse como caso de COVID, pues hay que hacerlo, independientemente de que la prueba esté o no esté. La prueba siempre es un apoyo para la confirmación del caso, pero el criterio clínico es más importante. No se recomienda la serología para testeos masivos, es decir, para la búsqueda de casos, pues porque ya sabemos que pues, el rastro inmune pues, se demora en aparecer. Y se recomienda, es decir, hay una recomendación que creo que está un poco, desde mi óptica, está un poco fría, que debería discutirse mucho más intensamente desde el punto de vista técnico y científico, es que las pruebas serológicas podrían usarse, deben usarse como parte de un algoritmo diagnóstico asociada a la PCR o en las condiciones del país, de acuerdo a cómo sucedan esos hallazgos, pues usarlas también como parte del sistema de confirmación de casos en sintomáticos. Muchas gracias a todos ustedes, doctor Carlos Álvarez y doctor Carlos Savera, por la ayuda. Gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos, por esa excelente revisión de pruebas diagnósticas en un tema que todavía estamos trabajando, ¿no? Es un tema en el cual, definitivamente, pues como usted lo ha planteado, no se ha hecho la última palabra. Sí hay que ir adaptando algunos conceptos, tanto en el mismas pruebas diagnósticas desde el punto de vista de investigación fundamental, pero también la aplicación dentro del sistema de salud, ajustado a las realidades que se van presentando en cada uno de los momentos de la epidemia y lo que se va a seguir pasando una fase potencialmente pospandémica. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.